Bueno, muy bien. Retomamos con la segunda intervención de la doctora Judith desde España. ¿Cuáles serán estas oportunidades de vida en los pacientes con trauma cerrado de abdomen? La doctora Judith es médica especialista en medicina interna, está actualmente en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, España. Además de ello, cuenta con un máster de la Universidad Complutense de Madrid en perfusión normotérmica de hígado aislado. Nos va a dar una información bastante importante, doctora Valeria. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a la organización por invitarme y gracias a los presentes que aunque telemáticamente pues estamos aquí juntos compartiendo. Hoy vamos a hablar sobre la parada en trauma cerrado y en concreto trauma abdominal cerrado. No tengo conflicto de interés, pero sí que tengo interés en el tema, así que vamos a generar algún que otro conflicto. Y el primero es semántico, irremediablemente. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Colombia y escuché esta frase, el paciente está parado, pues corrí al box y pensando que el paciente estaba en parada cardiorrespiratoria y me di cuenta que estaba sentado, ¿no? Entonces fue cuando comprendí que efectivamente allí pues estar parado es estar sentado. Y sin embargo, aquí en España, cuando decimos que el paciente está parado, se nos encienden las alarmas y es que el paciente está en parada cardiorrespiratoria. Así que si a lo largo de la presentación pues, me oyen decir que el paciente está parado, espero poder transmitirles que lo que quiero decir es que está en parada cardiorrespiratoria. Así que vamos a empezar. Uno de los objetivos de la charla también va a ser intentar dilucidar cuál es la mejor forma de reanimar a nuestro paciente según la patología que creemos que tiene. Y es que el primer concepto que quiero transmitirles es que no todos los pacientes se reaniman de la misma forma. No es lo mismo que, de igual forma que el paciente que las compresiones torácicas pues al uso, la reanimación cardiopulmonar estándar, es el gold estándar en la parada de origen isquémico, en el infarto agudo de miocardio. En paradas de otra etiología, pues la reanimación o las compresiones torácicas pasan incluso a un segundo plano. De forma que si el paciente se para por hipoxia, por ejemplo, hasta que no controlemos esa vía aérea y no lo ventilemos, probablemente no salga de la parada. Si el paciente se para tras un posoperatorio de cirugía cardíaca, pues lo que hay que hacer es abrir esa esternotomía y realizar un masaje interno, dado que el masaje externo, las compresiones torácicas pueden ser hasta deleterias. Y el paciente en parada tras un trauma, que es lo que nos atañe en esta ocasión, pues hay que pensar en sangrado masivo, en sangrado exsanguinante, y hay que pensar también en causa obstructiva y por tanto lo que hay que hacer es reponer la volemia o aliviar la obstrucción y las compresiones pasarán a un segundo plano, como veremos más adelante. Por tanto, pasamos del concepto de todo vale para todo al concepto de reanimación dirigida, que es en función de la causa que estimemos de parada, pues dirigir las maniobras de resucitación a la misma. El segundo conflicto sería intelectual y es que cuando muchas veces hablamos de que el paciente con un trauma cerrado se ha parado, es que pues parece que estamos sentenciando al paciente y eso pues muchas veces o de forma histórica se piensa que pues la reanimación en este tipo de pacientes era fútil por muchos autores, pensaban o de hecho está descrito en la bibliografía, dado que pues presentan mínimas probabilidades de supervivencia. Lo cierto es que a lo largo de los años, en los últimos años, pues han mejorado tanto las maniobras de resucitación en este tipo de pacientes como los resultados asociados a las mismas. Aquí les presento una serie de pacientes con trauma cerrado parados. Es una serie que hicimos desde la UCI de Trauma y Emergencias, que lideró el doctor Viejo, y que, como ven, pues es una serie de 130 paradas en trauma y vimos que la mayoría de los pacientes pues, eran varones de edad media, que el mecanismo lesional más frecuente era el accidente de tráfico, luego seguida de atropellos y de precipitaciones y que llegaban a alcanzar una supervivencia en torno al 12%. Por tanto, ya estamos hablando de que este tipo de pacientes no solo iguala las tasas de supervivencia al resto de etiologías de parada, sino que incluso hasta la supera, con un añadido, y es que parece que los pacientes que recuperan la circulación espontánea pues tienen un pronóstico neurológico más favorable. De hecho, en nuestra serie vimos que 8 de cada 10 pacientes que recuperaban la circulación espontánea pues tenían un pronóstico neurológico favorable. Por tanto, el tratamiento de este tipo de pacientes, de la parada en trauma cerrado, pues consiste en abordar principalmente las causas reversibles de parada, de manera
prioritaria, como son la hipoxia, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco y la hipovolemia principalmente. Por tanto, el algoritmo de las guías europeas, que como vimos pues, el año pasado, difieren un poquito de las guías americanas, pero nosotros contemplamos, pues, sin lugar a dudas y de forma transversal, el protocolo de hemorragia masiva, es decir, la reposición de hemolemia con la transfusión, la politransfusión de hemoderivados, el control de la hemorragia, el control de la vía aérea, la descompresión bilateral con el drenaje endotorácico bilateral y aliviar el taponamiento cardíaco o valorar la toracotomía de resucitación si lo consideramos oportuno. ¿Qué ocurre en el ámbito prehospitalario? Pues lo cierto es que hay que tener en cuenta principalmente dos cosas. Una, el tiempo, hay que trasladar de forma rápida al enfermo al centro más cercano útil y dos, solo realizar intervenciones de emergencia vital y esto normalmente implica pues, el control del sangrado exsanguinante, inicio de la resucitación, más o menos control de vía aérea que puede ser incluso con un dispositivo supraglótico. Y en el ámbito hospitalario, pues hablaremos de conceptos algo más complejos, como son la resucitación de control de daños, que hablaremos más adelante, el control definitivo del foco de sangrado y el resto de técnicas salvadoras, que como verán, pues incluso incluye valorar la toracotomía de emergencia. Vamos a ponernos en contexto con el primer escenario y se trata de un varón de 45 años que sufre un accidente a alta velocidad, como ven, 120 km por hora y el choque, el mecanismo es un choque frontal con vuelco posterior. Portaba cinturón de seguridad, sí que saltan los airbags, es de alta energía, la esterilización es prolongada y la primera exploración que obtienen los servicios de esta hospitalaria es que lo encuentran con un Glasgow de 14, penalizado por agitación, con unas tensiones justas de 90 a 55, el pulso radial es palpable aunque débil, taquicárdico y con mucha sangre en la escena. Inician la resucitación y a pesar de ello lo que destaca durante el traslado es que el paciente cada vez está más hipotenso, cada vez está más taquicárdico, a pesar de que se pasan pues, casi 2,5 litros de volumen. Cuando llega al hospital, este sería nuestro box de atención inicial, pues lo que vemos es que la primera tensión, el paciente está claramente inestable, la primera tensión apenas hay que tomarla manual porque apenas se siente, pues 75-40 de sistólica, con muy taquicárdico, 140 latidos, sudoroso y agitado. Y en el momento de la transferencia, al paso a nuestra camilla, pues el paciente entra en parada, se para, entra en parada cardiorrespiratoria. Por tanto, lo primero que hacemos, como hemos comentado en adelante, no es las compresiones torácicas, sino lo que hay que hacer es reponer la volemia. Ese paciente probablemente esté sangrando. Y iniciamos el protocolo de hemorragia masiva, politransfusión, iniciamos drogas vasoactivas, controlamos focos de sangrado externo, en este caso colocando la faja pélvica, y buscamos con pruebas complementarias dentro de la exploración, en la valoración inicial de ABCDE, priorizando la C en este caso, pues pruebas complementarias que nos ayuden a buscar foco de inestabilidad. En este caso parece que el tórax no está comprometido, o al menos no que justifique la parada, y sí que tenemos un FAS que es claramente positivo para líquido libre y una radiografía de pelvis con una fractura inestable. Por tanto, la sospecha principal es de traumatismo abdominopélvico cerrado con shock hemorrágico y parada cardíaca secundaria. La reanimación con volumen debe hacerse bajo el concepto que conocemos de resucitación con control de daños y esto implica el empleo precoz de hemoderivados, ahorrando cristaloides, buscando cifras tensionales que nos permitan mantener ese flujo sanguíneo en los órganos vitales, pero sin favorecer el sangrado, y esto se engloba dentro del concepto de hipotensión permisiva, y tratar y prevenir la coagulopatía asociada al trauma shock. En este caso, pues bien con técnicas convencionales o guiado por técnicas viscoelásticas. Todo ello acompañado, sin lugar a dudas, del control definitivo del foco de sangrado, que como veremos, pues, y según la situación del paciente y según disponibilidad, puede ser arteriografía, cirugía, etc. Por tanto, la resucitación empieza cuando llega el paciente, en este caso cuando llega al hospital, bueno, empieza desde la hospitalaria, pero en nuestro caso en el box de atención inicial y continúa allá donde esté el paciente. Si decidimos trasladarlo a TAC o arteriografía o a quirófano para el control del foco de sangrado, pues allí continúa desde luego la resucitación. En el caso de nuestro paciente, como ven aquí adelante, en el momento en el que se inicia el protocolo de hemorragia masiva, más o menos a los 3-4 minutos recupera circulación espontánea y el patrón en adelante, el patrón hemodinámico es de inestabilidad,
pero con respuesta parcial al tratamiento. Eso significa que nosotros, a pesar de haber recuperado la circulación espontánea y de mantener ese esfuerzo resucitativo, esa politransfusión, esas drogas vasoactivas, no nos permite ir bajando el esfuerzo, no nos permite bajar el soporte vasoactivo ni la velocidad de la transfusión. Y todo ello, junto con un FAS positivo y una pelvis inestable, pues decidimos trasladar a quirófano para fijación externa y laparotomía. Por tanto, uno de los puntos claves que quería transmitir con este caso es que en paciente con trauma cerrado que se para, que sufre una parada, debemos priorizar la reposición de la volemia antes que las compresiones torácicas, dado que en este caso pues, no aporta beneficio al paciente. ¿Y qué ocurre si lo que buscamos con las compresiones torácicas de alguna forma es aumentar el flujo sanguíneo, el flujo coronario y mantener ese flujo sanguíneo cerebral en un paciente con una parada por exsanguinación, como es el caso, de nuestro paciente, pues las compresiones torácicas no aportan beneficio, incluso pueden ser deleterias, según se ha visto en algunos estudios experimentales. Por tanto, debemos despriorizar, como comentaba, ese masaje cardíaco externo en los pacientes con shock hemorrágico traumático. Hay estudios experimentales que hablan de compresiones abdominales y que estas podrían tener algún beneficio. Es la Abdominal Only CPR que pongo aquí. Es cierto que esto, bueno, surge del concepto fisiopatológico de que al comprimir el abdomen con este ratio, pues aumento la precarga y se puede beneficiar sobre todo aquellos pacientes que recuperan circulación espontánea, pero que vuelven a estar inestables, incluso vuelven a entrar en parada y por tanto, bueno, hay estudios siempre y cuando se acompañe de la administración de fluidos, es decir, de la reposición de la volemia, que es lo que necesita el paciente. Lo cierto es que no hay bibliografía suficiente que apoye su empleo y, de hecho, hay que tener en cuenta que, como en nuestro caso, en los pacientes que sufren un trauma abdominal, pues puede incluso empeorar las lesiones, así que nosotros, desde luego, no lo practicamos. Vamos con el segundo escenario, que es una mujer de 50 años que sufre un atropello y además sale despedida 5 metros. Cuando la valora inicialmente la extrahospitalaria, ven que tiene un Glasgow de 13, que el motor es bueno, pero está estuporosa. En principio, hemodinámicamente no tiene problemas, pero sí que satura el 95 basal. Y de hecho, pues se refieren en algún momento dolor abdominal y ponen esa saturación en el contexto de una respiración antiálgica. Deciden iniciar la resucitación, deciden intubar por deterioro de Glasgow y la trasladan en helicóptero, que el traslado es más o menos corto, es de unos 10 minutos. Durante el traslado lo que destaca es que cada vez está más taquicárdica, cada vez parece que no responde a los bolos de analgosedación y en el momento en el que aterriza el helicóptero, nuestra primera exploración, lo que nos refiere uno de los compañeros, el residente en este caso que la explora, según la sistemática BCDE, es que la vía aérea está aislada, que está intubada, está conectada a la ventilación mecánica, pero no escucha nada, no ventila, no capta el pulsi, tiene enfisema subcutáneo, parece que tiene la yugular ingurgitada y el pulso carotídeo es muy, muy débil. Por tanto, la paciente está en una situación de periparada. Volvemos nuevamente al protocolo, al algoritmo de parada en trauma. Vemos que en esta ocasión la parada debemos pensar en shock hemorrágico, pero también debemos pensar en causa obstructiva. Desde luego, recordemos que la paciente no ventilaba, que tenía enfisema subcutáneo, la yugular ingurgitada, que eso podría justificar un neumotórax a tensión, teniendo en cuenta además los cambios de presión atmosférica con el traslado. Por tanto, activamos protocolo de hemorragia masiva, comenzamos la politransfusión, noradrenalina, colocamos nuevamente faja pélvica para el control de foco de sangrado y colocamos en este caso un drenaje endotorácico bilateral. En el momento en el que sale fuga de forma llamativa y la paciente recupera circulación espontánea en el momento de la descompresión, con lo cual pensamos que la causa principal de parada en este caso es el neumotórax a tensión bilateral. Es cierto que luego completamos el estudio una vez que pasamos de salvamos la situación de emergencia vital, pues debemos realizar o completar, reevaluar en este caso la BCDE y completar la valoración secundaria con una sistemática de exploración para descartar el resto de lesiones asociadas. Completamos el estudio de foco de inestabilidad con FAST, radiografía de tórax y pelvis, y como ven, pues esta sería la radiografía de tórax y este es el FAST, que sí que tiene algo de líquido libre, pero desde luego no justifica la parada en sí misma, con lo cual, y de hecho, hemodinámicamente la paciente mejora después de la descompresión, con lo cual
En este caso es importante tener en cuenta que los pacientes muchas veces el trauma abdominal pues no va solo, que asocia muchas otras lesiones y que pueden ser incluso amenazantes para la vida. Una vez que recupera circulación espontánea, la paciente tiene un patrón que llamamos de inestabilidad inicial, pero con respuesta al tratamiento, es decir, se descomprime, se inicia protocolo de hemorragia masiva y poco a poco nos permite ir bajando el soporte vasoactivo e incluso ir descendiendo el ritmo de la transfusión de hemoderivados hasta suspender. Por tanto, completamos la exploración física sistemática, la valoración primaria y secundaria, el despistaje de lesiones y decidimos, en situación de estabilidad, el traslado al TAC. Y fíjense que al final estas son todas las lesiones asociadas, no solo trauma abdominal, que bueno, en caso de, como no tenía sangrado activo y la paciente se mantenía hemodinámicamente estable, pues se decide manejo no operatorio. Y lo que destaca es un trauma torácico bilateral grave con afectación de parrilla y neumotórax bilateral con necesidad de descompresión, trauma torácico y trauma ortopédico. Por tanto, aquí amerita desde luego hablar de que el paciente con trauma cerrado que se para o que sufre una parada cardiorrespiratoria, pues hay que tener en cuenta las posibles causas, sobre todo reversibles, y gestionarlas y tratarlas. Y esto incluye la permeabilización de la vía aérea, la descompresión bilateral, el protocolo de hemorragia masiva, la reposición de volumen priorizando la C, y el resto de técnicas algo más complejas que irremediablemente va a depender del contexto en el cual el paciente se para. No es lo mismo que el paciente sufra una parada en el ámbito extrahospitalario, en el cual pues principalmente lo que vamos a hacer es priorizar la ACDE, la C, la reposición de volumen, el control de la hemorragia externa, y en el caso de sospecha alta y de no estabilización o no salida de la parada, pues permeabilizar la vía aérea si está obstruida o descomprimir en caso de sospecha de neumotórax a tensión. Sin lugar a dudas, estas técnicas deben ser en caso de emergencia o necesidad vital y no alargar los tiempos de traslado, que será lo que verdaderamente sea relevante en este caso. Si la parada acontece en el hospital, en el box vital, en el box de resucitación, pues tenemos todas las técnicas que hemos comentado, protocolo de hemorragia masiva, descompresión, permeabilización de vía aérea, y además podemos plantear pues una toracotomía de emergencia en caso de que sospechemos taponamiento cardíaco o sangrado masivo a nivel torácico, y la colocación de un REBOA. En este caso, la canalización de una arteria femoral nos permitirá además monitorizar de forma invasiva el gold estándar de la tensión arterial, y eso nos permite además valorar la calidad de la resucitación. En el caso de que el paciente se pare en la sala de TAC o en la sala de arteriografía, pues sin lugar a dudas continuamos con la resucitación, con el protocolo de hemorragia masiva. Podemos valorar descomprimir, podemos valorar aislar la vía aérea, y en el caso de que acontezca en la sala de arteriografía tenemos el añadido de que con una vía femoral arterial ya disponible y una guía por escopia se podría valorar, en caso de que esté disponible, la colocación de un REBOA que nos permita ganar tiempo hasta el control definitivo del foco en quirófano. Y desde luego, pues si la parada acontece en quirófano, tenemos la situación idónea para plantear cualquiera de las técnicas salvadoras que precisa el paciente en este caso para salir de la parada, incluyendo pues toracotomía o laparotomía con clampaje aórtico. Por tanto, el siguiente punto clave que quería transmitirles es que en caso de paciente con trauma cerrado en parada, debemos tratar las causas de parada reversibles y versatilizar de alguna forma la reanimación según el contexto de la parada. Y por último, el último escenario es quizás algo más complejo, es un caso clínico real, pero irremediablemente pues más semejante a lo que a día de hoy pues tenemos en la unidad, y es una señora de 37 años que sufre una precipitación de 10-12 metros de altura. Ya nos cuenta la extrahospitalaria cuando la atiende la UBI móvil que la encuentra en una situación periparada, y de hecho destaca además la presencia de anisocoria derecha. Por tanto, con esta información telefónica nosotros ya preactivamos el protocolo de hemorragia masiva, y eso consiste en tener disponible el paquete de politransfusión antes incluso de que esté físicamente la paciente, para nada más a su llegada empezar con el protocolo de hemorragia masiva. Inician la resucitación, la trasladan, administran manitol por la anisocoria,
y los tiempos son relativamente cortos y cuando llega al hospital pues esta es nuestra primera valoración. Esto es como habitualmente solemos valorarles según la sistemática ABCDE. Como ven de forma pormenorizada aquí a la izquierda, verdaderamente ahora mismo tenemos un problema en la C, en la D y en la E, es decir, sigue inestable y por tanto comenzamos con ese protocolo de hemorragia masiva, el soporte con noradrenalina de la politransfusión. Nosotros resucitamos con un introductor subclavio derecho que nos permite unos flujos elevados de resucitación. Además administramos bolo hipertónico porque persiste con anisocoria derecha y la hipotermia la tratamos con el propio calentador del sistema de difusión de fluidos. Dentro de la sistemática ABCDE, en busca de foco de inestabilidad, ampliamos estudio con radiografía de tórax, pelvis y el FAST. Y lo que vemos es que el tórax, en principio, no hay nada que justifique la inestabilidad, al menos a priori. Parece que no hay un hemotórax masivo, no hay neumotórax a tensión, la silueta cardíaca no está ensanchada. Y en la placa de pelvis vemos que el anillo pélvico está cerrado. Con lo cual, seguimos con el FAS. En este caso ya puedo anticiparles que la situación clínica de la paciente es que comienza a responder al tratamiento, es decir, comienza a estar más estable, comenzamos a bajar noradrenalina y con ello pues realizamos el FAS, que sí que destaca que existe cierto líquido libre, aunque es escaso y no aumenta a los 10 minutos al repetirlo, con lo cual nos mantenemos expectantes. Y como comentaba, la paciente poco a poco cada vez más estable nos permite extender la noradrenalina y decidimos trasladarla al TAC. Hay que recordar que en esta situación ya de mayor estabilidad seguimos teniendo una anisocoria derecha y por tanto lo primero que realizamos es un TAC craneal y yo creo que sí que me va a dejar verlo. Y lo que ven es que la paciente con ese Glasgow inicial de 3 lo que tiene es un TAC patológico, es una hemorragia subaracnoidea con mucho componente intraventricular. Las cisternas pueden estar algo ocupadas, pero de momento en este TAC pues no tiene datos de hipertensión intracraneal. Completamos el estudio con el TAC body, con fase arterial, venosa y escritora, porque sí que en la valoración secundaria se objetiva hematuria, y esto es al final un poco con los hallazgos del TAC y la exploración sistemática, el diagnóstico que nosotros establecemos de la paciente. Como ven, tiene principalmente un traumatismo craneoencefálico grave, con muchísimo trauma facial, con un trauma panfacial complejo, con también afectación de la base de cráneo, que en adelante, como comentaré, se decide neuromonitorizar y desarrolla hipertensión intracraneal. Tiene un trauma torácico también con afectación de parénquima que precisa, y neumotórax bilateral que precisa un drenaje endotorácico. Trauma abdominal, que sí sabíamos que en principio lo sospechábamos por ese FAS con líquido libre y que se objetiva en la fase arterial del TAC sangrado activo y por tanto en adelante la trasladamos a arteriografía para el control de foco de sangrado y trauma pélvico y ortopédico. Todo ello condicionando, como saben, un shock traumático, shock hemorrágico y que precisa de la activación de protocolo de hemorragia masiva. En este caso, la paciente no llega a sufrir una parada cardiorrespiratoria al uso, pero de hecho de eso se trata y, como saben, de evitar precisamente que la paciente llegue a ese punto y el tratamiento, en definitiva, sigue siendo igual de agresivo. Este sería un poquito el cronograma que seguimos con el paciente y lo que sí me gustaría transmitirles es que hasta el momento hemos estado hablando de shock hemorrágico. Desde luego es una de las causas principales evitables de mortalidad en trauma, tanto a nivel extrahospitalario como hospitalario, pero ¿qué ocurre si al shock hemorrágico se añade concomitantemente un traumatismo craneoencefálico grave? El trauma craneoencefálico grave y la hipertensión intracraneal secundaria constituyen a día de hoy una de las principales causas de mortalidad en trauma y de hecho este subgrupo de pacientes suponen de alguna forma el nuevo reto en el manejo de la enfermedad traumática. Por tanto, hace relativamente poco en nuestro grupo, el doctor Mario Chico y el doctor Barea principalmente lideran la publicación de este estudio, que es interesante y precisamente dan relevancia a este subgrupo de pacientes. Y lo que ven es que precisamente aquellos pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico grave
y shock hemorrágico siguen siendo una subpoblación escasa, en torno al 4%, pero son la subpoblación que fallece más, que se muere más y que se beneficia precisamente de un manejo algo distinto al concepto de, bueno, sigue siendo una reanimación con control de daños, el concepto de hipotensión permisiva, pero quizás el objetivo tensional debemos elevarlo, por así decirlo, a priorizar que la presión de perfusión cerebral sea adecuada. Esto es la presión intracraneal que estimemos que tiene el paciente, pues elevar esa tensión arterial media objetivo para así priorizar o mantener esa presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral y evitar el daño cerebral secundario. Además, parece que este subgrupo de pacientes se benefician del empleo, especialmente del empleo de hemocomponentes y el ácido tranexámico, como ya saben de algunos estudios que se han publicado, precisamente el CRASH-2 y el 3, y sin lugar a dudas acortar los tiempos. Todos los tiempos, el tiempo de traslado, el tiempo de traslado a TAC, tiempo de control de foco de sangrado y tiempo a cirugía. Por tanto, el último punto clave que quería transmitirles es que no olvidemos el cerebro, que en cualquier paciente en parada en trauma cerrado, pues debemos tener en cuenta que el cerebro, sin lugar a dudas, marcará en adelante también el pronóstico. Clásicamente las guías han contemplado criterios a partir de los cuales parece razonable no iniciar o frenar las maniobras de resucitación asociados a un mal pronóstico vital o futilidad. Si bien es cierto, cada vez está más entredicho y de hecho hay algunas guías que ya no lo contemplan de facto y se basan más en factores pronósticos o predictores de supervivencia en base a las series publicadas. Las probabilidades de supervivencia dependerán del momento en el que acontece la parada, de la organización en atención al trauma y la activación pronta de los equipos de trauma y de los tiempos. Sin lugar a dudas, se asocia a mayor probabilidad de supervivencia el hecho de que presente el paciente algún signo vital en el momento en el que entra en contacto el equipo sanitario con el paciente. En nuestra serie, la que comentábamos, sí que se asocia a mal pronóstico cuando el paciente presenta un primer ritmo de parada en asistolia, cuando a su llegada al hospital presenta pupilas reactivas y cuando el ISS, que es el índice de gravedad y de las lesiones asociadas, pues puntúa por encima de 25. En la serie alemana, que es una serie similar a la nuestra, añaden que la presencia de respiración espontánea y un Glasgow por encima de 3 tras la recuperación de la circulación espontánea parece que asocia algo mejor, algo más de supervivencia respecto a la ausencia de los mismos. Y en este caso, mención especial quizá la ecografía, dado que parece que también es un factor beneficioso el hecho de dilucidar si el paciente tiene o mantiene contractilidad cardíaca. En este caso, pues la presencia de asistolia se ha descrito como uno de los factores de peor pronóstico y de hecho esto es congruente con lo que nosotros hallamos en la serie, que sería el factor determinante de mayor impacto negativo en la supervivencia, y en este sentido sí que existe bibliografía que afirma que en el contexto de la parada la ecografía no solo nos permite valorar causa de la parada, sino también dilucidar o diferenciar entre aquellos pacientes que se encuentran en una actividad eléctrica sin pulso al uso o presentan una pseudo parada, es decir, están hipotensos, están en parada circulatoria, pero siguen teniendo algo de contractilidad cardíaca. Finalmente, ya para finalizar, pues simplemente recordar los puntos clave, que debemos priorizar la reposición de la volemia a las compresiones torácicas en paciente con trauma cerrado parado, que debemos tratar o pensar en las causas reversibles y tratarlas y que no debemos olvidar el cerebro. Muchísimas gracias por la atención y espero, sin lugar a dudas, sus intervenciones.